El tenedor se le resbaló de los dedos y cayó al suelo con un sonido metálico, seco, demasiado fuerte para una cocina vacía. Ella se quedó inmóvil. El corazón le golpeaba el pecho como si acabara de correr varias cuadras. Bajó la mirada al plato improvisado frente a ella, arroz frío, restos de pollo desmenuzado, una salsa espesa que ya había empezado a solidificarse. Sobras. Otra vez. Escuchó el silencio. Luego, algo peor, pasos. No eran los suyos. Se llevó la mano a la boca, como si así pudiera borrar lo que estaba haciendo. Tragó sin masticar del todo y sintió cómo la comida bajaba con dificultad. Tenía el estómago vacío desde la noche anterior, pero el miedo era más fuerte que el hambre. Los pasos se detuvieron al otro lado de la pared. Ella no lo sabía todavía, pero en ese instante, con el plato temblándole entre las manos, ya no estaba sola. 3 semanas antes, Lucía Herrera jamás habría imaginado terminar comiendo a escondidas en la cocina de un restaurante que no era suyo. Tenía 27 años. Ningún vicio caro. Ninguna vida desordenada. Solo una cadena de decisiones responsables que no habían salido como prometían. Había dejado la universidad para cuidar a su madre cuando enfermó, había aceptado trabajos mal pagados temporales que se volvieron permanentes y había aprendido a estirar cada billete como si fuera el último. El restaurante El Roble apareció como una oportunidad inesperada. No era un lugar lujoso, pero sí respetado. Madera oscura, manteles impecables, clientes que hablaban bajo y dejaban buenas propinas. El tipo de sitio donde la comida sobrante era, irónicamente, mejor que cualquier cosa que Lucía pudiera pagar. La contrataron como ayudante de cocina. Turnos largos. Pago justo. Sin preguntas incómodas. Al principio, todo fue correcto. Hasta que la nevera de su apartamento quedó vacía. Lucía había aprendido a ignorar el hambre. A beber agua. A dormir temprano. A decirse que mañana sería mejor. Pero esa noche, mientras limpiaba la cocina después del cierre, el olor del pollo asado le nubló el pensamiento. Sobras destinadas a la basura. Nada más. Nadie las iba a reclamar. Se dijo que sería solo una vez. El dueño del restaurante era una figura distante para ella. Don Esteban Morales. Nunca gritaba. Nunca levantaba la voz. Vestía siempre igual. Camisa clara, pantalón oscuro, reloj discreto. Observaba más de lo que hablaba. Lucía lo veía cruzar el comedor con paso tranquilo, revisar mesas, asentir levemente a los clientes. Un hombre que parecía saberlo todo sin necesidad de preguntar. Eso la tranquilizaba. Error. La primera vez que comió sobras, lo hizo de pie, rápido, con culpa. La segunda, ya sentada. La tercera, cerró la puerta con llave. No robaba ingredientes. No se llevaba nada a casa. Solo comía lo que iba a desecharse. Pero cada bocado le pesaba como una confesión. Y aún así, siguió. Porque el hambre no negocia. Esa noche, el sonido del tenedor cayendo fue el error que no podía deshacer. Lucía contuvo la respiración. Los pasos se reanudaron, más cerca. Sintió como la piel se le erizaba en los brazos. Pensó en esconder el plato, en tirarlo, en decir cualquier cosa. Pero el tiempo no le alcanzó. La puerta de la cocina se abrió. No de golpe. Con calma. Don Esteban entró sin sorpresa en el rostro, como si hubiera esperado encontrarla ahí. Lucía levantó la mirada despacio. El plato seguía frente a ella. Las sobras. La evidencia. Perdón, empezó, pero las palabras no le salieron completas. Él no habló de inmediato. La observó. No el plato. No la comida. A ella. Lucía sintió algo peor que el miedo, vergüenza. ¿Tienes hambre?, preguntó finalmente. La pregunta la desarmó.
Asintió una sola vez, casi imperceptible. Don Esteban miró el reloj. Luego la cocina vacía. Luego volvió a clavar los ojos en ella. Termina, dijo. Después hablamos. Y se fue. Sin amenaza. Sin reproche. Sin permiso. Lucía se quedó sentada, con el corazón latiéndole en los oídos y una certeza incómoda instalándose en su pecho. Nada de esto era casual. Y, de alguna manera, él llevaba tiempo observándola. Don Esteban no volvió a mencionar lo ocurrido durante varios días. Ese silencio fue peor que un regaño. Lucía esperaba una advertencia, un despido discreto, una mirada distinta. Pero nada cambió. Él la saludaba igual. Le asignaba tareas igual. Caminaba por la cocina como siempre, sin detenerse en ella más de lo necesario. Eso la descolocó. Porque ahora ella sí lo notaba todo. Cada vez que abría la nevera. Cada vez que algún plato regresaba intacto del comedor. Cada vez que el turno se alargaba más de lo previsto. Y, sobre todo, cada vez que sentía hambre. La segunda semana después del incidente, don Esteban la llamó a su oficina. No levantó la voz. No cerró la puerta. No hizo nada que pudiera considerarse intimidante. Eso era lo inquietante. He notado que comes aquí por las noches, dijo, revisando unos papeles. No es una acusación. Es una observación. Lucía apretó las manos sobre el regazo. Yo, solo cuando sobra comida. Nunca toco lo que se vende. Lo sé. La miró por encima de los lentes. ¿Cuánto te pagan? La pregunta la tomó por sorpresa. Lo justo, respondió, insegura. No. Te pagan lo mínimo legal, corrigió. Y los turnos son largos. Lucía no respondió. No te voy a despedir, continuó. Tampoco voy a denunciarte. Pero esto no puede seguir siendo un secreto incómodo entre nosotros. Sacó una hoja y la deslizó por el escritorio. Era un ajuste de turno. Horarios nocturnos más frecuentes. Cierre casi todas las noches. Así no tendrás que esconderte, dijo. Puedes comer lo que quede, aquí. A la vista. Como parte del equipo. Lucía sintió alivio. Y algo más oscuro. Porque no era un regalo. Era una concesión. Gracias, dijo, bajando la mirada. Don Esteban asintió. Solo te pido una cosa, añadió. Lealtad. La palabra se le quedó clavada. Lealtad. No era ilegal. No era explícita. Pero tenía peso. A partir de ese día, Lucía se convirtió en la última en irse. La que cerraba. La que veía cosas que antes no veía. Pedidos inflados. Proveedores flexibles. Bolsas que no pasaban por inventario. Nada que pudiera probarse fácilmente. Nada que gritara delito. Pero suficiente para que el estómago ya no se le revolviera solo de hambre. No te metas donde no te llaman, le dijo una vez don Esteban, sin levantar la voz. Este lugar da trabajo a mucha gente. Era verdad. Cocineros con hijos. Meseros que pagaban renta. Proveedores pequeños que dependían del restaurante. Lucía empezó a entender el juego. Si hablaba, no caía solo él. Caían todos. Una noche, mientras limpiaba, escuchó a don Esteban discutir por teléfono. No estaba espiando. Estaba ahí. No, decía él. Eso no entra mañana. Espérate al viernes. Sí, ya sé. Confía en mí. Colgó y la vio. No se sobresaltó. ¿Oíste algo? Preguntó. Lucía negó con la cabeza. Bien. Se acercó a la nevera y sacó un plato cubierto. Hoy sobró carne, dijo. Recién hecha. No eran sobras. Eso fue nuevo.
Lucía entendió el mensaje sin que se lo explicaran, ya no era solo hambre. Era participación. No puedo aceptar eso, dijo. Don Esteban la miró con paciencia, casi con lástima. Lucía, pronunció su nombre por primera vez, ya aceptaste mucho antes. Esto solo lo hace explícito. Ella pensó en su madre. En las cuentas. En el refrigerador vacío. Tomó el plato. El punto de no retorno llegó una semana después. Un inspector apareció sin aviso. Papeles, preguntas, tensión en el aire. Don Esteban la llamó aparte. Si preguntan por el proveedor del viernes, dijo, dices que no viste nada raro. Que todo llegó en orden. Lucía sintió que el suelo se inclinaba. Pero, yo sí vi, susurró. Lo sé. La miró fijo. Y yo sé que comes aquí. ¿Qué te di ese permiso? ¿Qué te protegí? No lo dijo como amenaza. Lo dijo como un hecho. Si hablas, continuó, no solo pierdes el trabajo. Pierdes la confianza. Y la gente sin confianza, no dura. Lucía respiró hondo. La necesidad contra la conciencia. El hambre contra la verdad. El inspector se acercaba. Lucía tenía segundos. Y entendió algo que la heló por dentro. Don Esteban no la estaba ayudando. La estaba atando. Cuando el inspector preguntó, Lucía habló. Y eligió el silencio. El comedor estaba lleno esa noche. No era un día especial, pero el roble tenía esa cualidad, siempre parecía estar en su mejor versión cuando algo estaba a punto de romperse. Mesas ocupadas, copas brillando bajo la luz cálida, conversaciones bajas que daban una falsa sensación de calma. Lucía caminaba entre la cocina y el salón con las manos húmedas. Había pasado toda la tarde temblando. No de miedo exactamente. De decisión. El inspector no había vuelto. Aún. Pero esa mañana, mientras limpiaba el área de almacenamiento, encontró la caja. No estaba escondida. Estaba mal colocada. Como si alguien hubiera tenido prisa. Facturas duplicadas. Sellos distintos para el mismo proveedor. Fechas que no cuadraban. Y, al fondo, un sobre con dinero y una nota breve. Viernes. Como siempre. Lucía cerró la caja con cuidado. Sintió el peso real de lo que tenía entre las manos. No eran suposiciones. No eran sospechas. Eran pruebas. Pensó en tirarlo todo. Pensó en cerrar la caja y seguir limpiando. Pensó en el plato caliente que don Esteban le había dado la noche anterior. Y algo se quebró. El clímax no empezó con un grito. Empezó con una mirada. Don Esteban cruzó el comedor y se detuvo frente a ella. Hoy estás distraída, dijo en voz baja. Lucía sostuvo su mirada. Hoy estoy despierta. Él frunció el ceño apenas. Ten cuidado con cómo usas las palabras. Usted debería tener cuidado con cómo usa a la gente. Fue la primera vez que lo enfrentó. El silencio entre ambos fue breve, pero denso. Después hablamos, dijo él. Lucía negó. No. Hoy no. Caminó hacia la entrada del restaurante. Las manos le temblaban, pero no se detuvo. Había clientes mirando. Meseros quietos. El murmullo se apagó poco a poco. Disculpen, dijo, con la voz quebrándose. Necesito decir algo. Don Esteban dio un paso al frente. Lucía, basta. Ella respiró hondo. Trabajo aquí, continuó. Y he visto cosas que no están bien. Compras falsas. Pagos que no aparecen. Comida que entra sin control sanitario. Alguien dejó caer un cubierto. Esto no es el lugar, dijo don Esteban, ahora con firmeza. Estás confundida. Lucía levantó la caja. No lo estoy. La abrió. Sacó las facturas. Esto es fraude,
dijo. Y esto, levantó el sobre, es soborno. Un murmullo recorrió el salón. Un cliente sacó el teléfono. Don Esteban se quedó inmóvil. Por primera vez, no parecía tener el control. ¿Sabes lo que estás haciendo?, preguntó, sin levantar la voz. Lucía lo miró a los ojos. Sí. Estoy dejando de deberle. La policía llegó antes de que él pudiera reaccionar. Alguien había llamado. Tal vez un cliente. Tal vez un empleado. Ya no importaba. Don Esteban fue escoltado fuera del restaurante, con la espalda recta y el rostro pálido. No gritó. No suplicó. Solo miró a Lucía una última vez. No había odio en su expresión. Había decepción. Y eso dolió más de lo que ella esperaba. Las consecuencias fueron inmediatas. El restaurante cerró temporalmente. Los empleados quedaron en el aire. Las miradas de reproche no tardaron. Nos dejaste sin trabajo, le dijo uno. ¿Valía la pena?, le preguntó otro. Lucía no respondió. No tenía una respuesta que los calmara. Esa noche, caminó sola a casa. Sin plato caliente. Sin trabajo. Sin seguridad. Pero con algo que no sentía desde hacía años, el estómago vacío sin vergüenza. 6 meses después, Lucía ya no pasaba frente al roble. No porque estuviera cerrado, había vuelto a abrir con otro nombre, sino porque no quería comprobar si algo realmente había cambiado. Algunas verdades, una vez dichas, no mejoran al ser revisadas. Consiguió trabajo en una cafetería pequeña, lejos del centro. Turnos partidos. Menos dinero. Ningún prestigio. Nadie la reconocía ahí, y eso era un alivio extraño. La primera semana volvió a pasar hambre. No hambre desesperada. Hambre conocida. Esa que te despierta antes del despertador y te acompaña todo el día sin hacer ruido. Hubo noches en las que, limpiando la máquina de café, recordó el plato caliente que aparecía sin pedirlo. Recordó la voz tranquila. La falsa sensación de estar a salvo. Se preguntó, más de una vez, si habría podido aguantar un poco más. Si el silencio habría sido tan grave. Si el costo había valido la pena. Nunca llegó a una respuesta cómoda. De Don Esteban supo lo justo. Investigación. Multa. Proceso largo. Nada espectacular. No cárcel inmediata. No titulares épicos. La justicia no fue un golpe seco. Fue un desgaste lento. Como casi todo en la vida real. Una noche, al cerrar la cafetería, el dueño le ofreció llevarse los restos del día. Lucía miró la bolsa. Pan. Pasteles del día anterior. Nada especial. Dudó solo un segundo. Gracias, dijo. Pero no. Caminó a casa con el estómago vacío y la espalda recta. No se sentía orgullosa. Tampoco arrepentida. Solo despierta. Había aprendido algo que nadie enseña. Que hacer lo correcto no te salva. Solo te deja vivir contigo mismo. Y algunas noches, eso tiene que ser suficiente.